Maestra, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo 9. Yo soy Alejandra Chilcañán y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las recomendaciones y el uso adecuado de la expresión oral y la expresión no verbal. La expresión oral es la otra forma en la que se puede materializar la comunicación verbal. El utilizar la palabra como un medio de comunicación significa incorporarnos a una expresión viva, que es capaz de mover nuestras emociones y nuestros sentimientos. El proceso de hablar parte de nuestro cerebro, es decir, de la realidad que nosotros experimentamos a través de imágenes, ideas o fantasías y que posteriormente las podríamos reflejar con la palabra. Mi nombre es Andrea Males. El tema 2: desventajas y desventajas de la oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia y su finalidad es de persuadir y convencer a un auditorio. Esta capacidad es de gran utilidad para los abogados, ya que como negociadores pueden utilizar esta habilidad de persuasión para inclinar la balanza hacia sus pretensiones. Las ventajas es que se puede expresar a través de la oratoria lo que queramos e inclusive inducir a los oyentes. Lo que quiere decir es que a través de la oratoria podemos influir a las personas a que realicen una actividad. Las desventajas es que el orador más hábil puede manipular, por lo tanto, si no se tiene una correcta habilidad de la oratoria, se puede perder la idea central de lo que se quiere expresar. Hola, mi nombre es Viviana Maldonado y voy a hablar de las cualidades de la comunicación oral. Como primer punto tenemos las cualidades físicas, que se refiere fundamentalmente a que el ser humano se comunique oralmente y que no debe haber impedimentos físicos como son la mudez, la fonía, etcétera, para poder llevar adecuadamente el proceso de comunicación. Tenemos también las cualidades físicas, que tiene diferentes tipos. En el primer tipo está la inteligencia, que es la capacidad de buscar, interpretar y expresar ideas, pero que debe tener principalmente la habilidad necesaria para llevar a cabo la transmisión del mensaje. Tenemos también la sensibilidad, que es la capacidad del ser humano para poder sentir las emociones, disfrutando plenamente el placer de vivir lo agradable, teniendo la posibilidad de reflejar sus sentimientos hacia lo negativo. También tenemos la imaginación, que es que el ser humano tiene la cualidad de que a partir de lo conocido y comprobado puede ser creativo, por lo que para que un ser humano sea un comunicador oral, se requiere la capacidad de construir imágenes que lo lleven a crear la realidad, haciéndola accesible y atractiva a los demás sin romper con su esencia. Mi nombre es Mayra Martínez. Debemos recordar que la memoria juega un papel muy importante al momento de la expresión oral, ya que esta nos permite recordar todo lo estudiado o todo lo repasado para exponer frente al juez. Otra de las recomendaciones que nos indican es que debemos estar tranquilos, serenos, dejar a un lado los nervios y no mostrarnos tímidos, con el fin de que toda nuestra intervención sea fluida, con un rico vocabulario. Otra recomendación que nos indican es que debemos conocer súper bien el caso que estamos llevando, para así poderlo exponer de una manera fluida. Siempre y cuando estemos apegados a la ética moral del profesional. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Brian Morquecho y yo les voy a hablar acerca de las manifestaciones externas del orador. No solamente se requiere que el orador tenga cualidades, es indispensable que además posea condiciones externas que le permitan impactar a los receptores de acuerdo a su desenvolvimiento. Como primera manifestación tenemos el porte. Se debe conducir de tal manera que desde que se presente ante una persona o público, éste impacte. Luego tenemos la postura. Esto quiere decir que el orador debe desde un principio estar firme para denotar seguridad. Además de que debe ubicarse en el lugar en el que se va a dar la comunicación. Esto de acuerdo a las características físicas del mismo. Luego tenemos los ademanes. Esto se trata de que nuestros brazos y manos se conviertan en una parte más de la comunicación.
y que le demos sentido a los movimientos que realizamos con la comunicación, sin ser demasiado acelerados o contradictorios, pero tampoco que demuestren pasividad. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Caterina Echalá y voy a hablar sobre las manifestaciones externas del emisor. Como primer punto hablaremos de la voz. La voz es muy importante porque se deben saber hacer las pautas necesarias. Además, debe haber coherencia en las frases que se estén haciendo, se debe modular la voz, se debe procurar que siempre sea un tono adecuado y correcto para que todos nos escuchen y pueda ser entendido el mensaje correctamente. Por otro lado, tenemos el contacto visual. El contacto visual es sumamente importante, se debe hacerlo siempre hacia las personas que están receptando el mensaje con la intención de darle más naturalidad y que tampoco el auditorio se aburra. Finalmente hablamos de los gestos y la fisionomía. Los gestos y la fisionomía deben ser lo más naturales posibles. Esto hace que siempre se note que el emisor tiene la seguridad de lo que está hablando. Además, en esto se transmite nuestro estado de ánimo, entonces es muy importante. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ivette Córdoba, hablaré sobre los módulos de comunicación oral. La comunicación oral obedece a una estructura que permite que se pueda llevar a cabo la interrelación entre los que se comunican. Eso significa que está compuesta por partes de la interacción que permite la comunicación. Tenemos varios tipos de módulos, entre ellos la circunstancial y la etiológica. La circunstancial podemos decir que conduce a seleccionar la estructura de la comunicación en base a condiciones y factores que se dan en un determinado momento. Entre los más comunes tenemos la conversación, las charlas, las reuniones, las entrevistas. En el módulo etiológico es el que nos remonta y conecta con el origen de situaciones, hechos y fenómenos, que a partir de ciertos factores objetivos y subjetivos determinan nuestra forma de ser. En los objetivos podemos decir que nos influye en el proceso de comunicación, tales como el lugar, la temperatura, además de la actitud del receptor. En el subjetivo son las características de personalidad que debe tener un orador. Muy buenos días, mi nombre es Lidia Chimuelo y expondré sobre el módulo protocolario. Este se basa en las circunstancias para llevar la comunicación hacia un proceso de intercambio de ideas a partir de una exposición. Puede ser unipersonal, en el cual un emisor se dirige hacia un grupo de receptores, pero aquí no existe el diálogo. En cambio, la deliberación es la participación tanto de emisor como de receptor. Y ejemplos de esto puede ser un congreso, una asamblea, una mesa redonda, entre otras. Ya el módulo ontológico, en cambio, se basa en contenido de comunicación y el lenguaje será acorde a donde provenga tanto emisor como receptor. Los tipos son militar, en el cual se fomenta la disciplina, el forense, el que es usado por los abogados ante los tribunales, el didáctico, que se le atribuye el proceso de la enseñanza y aprendizaje, político, social, conmemorativo, entre otros. Muchas gracias. Mi nombre es Madeline Farinango y voy a hablar sobre la comunicación no verbal. En este tipo de comunicación no se utilizan las palabras en ninguna de sus formas. Se utilizan el cuerpo y partes de él como instrumentos para construir objetos que contribuyan a la comunicación. Dentro de estas podemos encontrar las gesticulaciones, que es la acción por donde a través de los gestos decimos cosas. Señas o señales. Se utilizan principalmente los brazos y manos para indicar algo. La expresión corporal. Cómo nos inclinamos, nos erguimos o caminamos denotan circunstancias de nuestra personalidad. Por otro lado encontramos los símbolos, que describen o señalan situaciones. No hay que olvidar que la expresión no verbal tiene que ser coherente a la verbal. De esto dependerá el éxito de una persona. O como lo dijo Albert Einstein, si quieres entender una persona, no escuches sus palabras, observa sus comportamientos. Gracias.